Hoy en CNN Escucha tenemos a un hombre que yo le definiría casi como un hombre de orquesta. Se llama Geo Ripley. Es un dominicano de pro, pero con unas vivencias internacionales impresionantes. Ha vivido en Estados Unidos, vivió en España, conoce Europa plena y medio mundo. A su vez, es un hombre que vive y cree en todo tipo de culturas y, ¿por qué no?, en las culturas ancestrales y en las raíces. Experto en la cultura afrocaribeña, y a su vez con un don de gentes que realmente impresiona. Geo es un espectáculo en sí mismo y hoy no tendremos tiempo para poderlo demostrar. En cualquier presentación suya canta, baila, nos exorciza o nos puede hablar perfectamente de las edades del hombre. Es un trabajador incansable, pero no porque sea un hombre que trabaja mucho, sino porque es un hombre que ama su trabajo y su trabajo es parte de su vida. Le da lo mismo estar reunido con unos indígenas en medio de una selva que con los científicos más importantes en un laboratorio o con el presidente de la República dándole sus opiniones sobre cómo tiene que funcionar el país desde el punto de vista cultural. Para mí es un hombre que tendremos más noticias de él en su vida política, porque aunque es técnico, no deja de ser un superviviente político. Digo que es técnico porque es un hombre que ha asumido diferentes mandatos de diferentes partidos y en todos ellos ha tenido un cargo de responsabilidad en el mundo de la cultura. Por lo tanto, hoy Geo Ripley va a dedicarnos, para empezar, y antes de decirnos nada, uno de los versos que él se inventa y que él, cuando quiere llamar la atención, nos va a contar. Así que, Geo, aludiendo y acudiendo a tu auténtica capacidad de improvisar, y sin haber hablado no te he pedido que cantes, solamente que nos recites un verso que nos dé la iniciativa para conversar de ti y por ti, y sobre todo de tu misión y tu función, que es hoy como el experto en patrimonio inmaterial de la República Dominicana. Recítanos y te hago una pregunta a continuación. Caraya kabunka no aguanara maite abaguan Quiscaya y kairi taino tureiro peiti Quiscaya guaisaneken macaque. Bueno, y ahora si nos lo traduces te lo agradeceríamos mucho. Porque un día al amanecer aparecieron 3 naves diferentes y el cielo sagrado taíno de Quisqueya cambió y siguió la historia. Bonito. Evidentemente, podríamos hablar de qué grado tienes tú en las religiones afrocaribeñas y si eres de la regla del palo, de qué regla o de qué, cuál es tu especialidad en las religiones afrocaribeñas. Bien, yo he sido un estudioso de todas las diferentes variables, vudú, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, las tradiciones de palo, Palomonte, Mayombe, Abacuá, Regla de Ocha, Cuba, tradición de Ifá, Cuba, New York, Puerto Rico, Nigeria, con los grupos garífuna de Centroamérica. No te vamos a decir que sigas porque en los minutos que llevamos 4 y yo me los he pasado hablando de ti, pero creo que es muy importante hablar de tus funciones. Bueno, en principio tú eres babalao. Sí, sí. Católico de religión. De religión, es la religión familiar, católico, apostólico, dominicano, y después un estudioso pues fundamentalmente de vudú dominicano, vudú haitiano. Hay una gran relación entre ambos países. Lo expandí Puerto Rico, Haití, Jamaica, y después entonces ya cuando llego a Nueva York pues entro candomblé, macumba, las tradiciones de México, cómo se han ido integrando. Estuve en El Salvador y ahora estuve con grupos náhuatl que en un momento dado están implementando la parte espiritista kardeciana y la parte
de ese espiritismo kardeciano que se modifica con la parte de religiones afroamericanas. ¿Y en Nigeria? ¿Qué pasó en Nigeria? En Nigeria fuimos recibidos por Baba Olatunji Somorín y Yeyekemi Somorín, que son el Arabá, el rey Yoruba de un pequeño pueblo, Eposoremo, filial de Oderemo, en el estado de Ogun. Oderemo y Eposoremo, sobre todo Oderemo, que es, digamos, como la ciudad cabeza muy cerca a Eposoremo, se hizo al mismo tiempo que Ile y Ife. Por lo tanto, Ifá es digamos, el santo patrono. Entonces él nos recibió y en la foresta sagrada fuimos consagrados, iniciados y consagrados sacerdotes de Ifá. Mi nombre es Faoyenta Adesanya y el que presidió fue Aboyade Adesanya, el gran sacerdote y el gran Arabá de Posoremo, asistido por Colawole Solesi, quien era Arabá también, el Olúo Mayor y Arabá de otro pequeño pueblo, con el que tuve un acercamiento espectacular, porque en el proceso de iniciación hubo un tranque en los oráculos conmigo. No pasaba, y porque él cuando vio el oráculo que salió, dio un brinco del sitio que estaba y se puso a trabajar con los diferentes sacerdotes que sacaban los oráculos. Finalmente yo les dije, eso ya pasó, y pasó. Fue un accidente que había tenido y sangré mucho por la cabeza, y entonces se solucionó y nací después a las pocas horas como sacerdote de Ifá. Eres evidentemente una caja de sorpresas, pero ahora vamos a hablar de otro tema, cambiando completamente de giro. Esa es una cultura ancestral en la que tú manejas y es solamente una de tus particularidades o peculiaridades. Ahora vamos a hablar de ese patrimonio inmaterial en la República Dominicana basado en la modernidad y en la antigüedad. Vamos a comenzar con el casabe, dentro de la gastronomía, y una de las funciones que tú has trabajado más cercanas a mí, o que en cualquier caso yo tuve la relación más intensa a partir de hace unos años, en la que el ministro de Cultura anterior, Selman, te llama para que te encargues de investigar cómo se puede asumir que el casabe puede llegar a ser patrimonio inmaterial de la República Dominicana. Y eso surge de un seminario de la revista Excelencias Gourmet que se hace en la ciudad de Trinidad, Cuba, hace 2 años, y República Dominicana, a través de la Academia de Gastronomía de la República Dominicana, se pone en contacto con la Presidencia de la República, con el Ministerio de Cultura, y asumen que la República Dominicana, que tiene que mostrar muchas más cosas que sol y playa, y que es verdad que las tiene, puede también trabajar de una forma eficiente, efectiva y rápida sobre cómo elevar el casabe como patrimonio inmaterial, primero de la ciudad, después de la región, luego del país y por último ya subirlo a la UNESCO en París. Todo eso se consigue en el plazo de un año y desgraciadamente por esta pandemia no ha podido subir o acceder a través del embajador vuestro en París, en la UNESCO, no pudo subir y subirá en el mes de diciembre. Cuéntame ahora cómo tuviste que desarrollar esta función y cómo fuiste capaz de, en tan poco tiempo, llevar este trabajo a tan buen fin. Esto es para que sea una guía para las personas que te puedan escuchar en otros países como Colombia, Cuba, Venezuela, incluso Costa Rica, que también quiere entrar dentro de ello y quieren tener el casabe como uno de los alimentos primordiales y patrimonio inmaterial de su país. ¿Cómo lo hiciste tú y cómo conseguiste hacerlo? Bien, después que nos conocimos en el despacho del ministro, junto con Luis Ross, que yo digo que ustedes son como los padrinos del casabe,
tú porque trajiste la iniciativa y Luis porque lo asumió inmediatamente como Academia Gastronómica Dominicana. El ministro me dijo, Geo, trabaja. Yo le dije, perfecto. Inmediatamente hicimos la carta de adhesión a la propuesta cubana y se la enviamos a Gladys Collazo, amiga entrañable y de una calidad en el conocimiento del patrimonio inmaterial importantísima para toda la región. Y entonces yo empecé a trabajar. Inmediatamente hablé con el ministro consejero de la Embajada Dominicana ante la delegación de la UNESCO en París, Ernesto Torres Pereira. Me mandó los inventarios, toda la información que tenía que recopilar e inmediatamente empecé a trabajar. Hablé con el arqueólogo Gabriel Atiles, le dije, necesito que me hagas una selección de todos los escritos del Casabe y de la primera comida de Unión de Europa y América. No hay problema. Necesito que me prepares una bibliografía sobre todo lo que tengas del Casabe. No hay problema. A los 3 días estaba toda la información ya, la cual fue impresa inmediatamente, fue escaneada para prepararlo todo. Hablé con la doctora Josefina Rodríguez, quien es de Monción, el municipio de Monción, que es donde está la mayor cantidad de producción de casabes de la República Dominicana y quien además tiene las dos modalidades artesanales, en burenes tradicionales como era, y ya un poco más tecnológica, aunque todo el proceso del casabe es artesanal. Ella fue a Monción, habló inmediatamente con el alcalde de Monción, preparamos un borrador, ella hizo la motivación, se sometió e inmediatamente el municipio de Monción declaró el casabe Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de Monción. Inmediatamente todas las compañías de Monción, tanto las artesanales como las industriales, hicieron una carta solicitándole pues la adhesión del casabe de Monción para que fuese declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Empezaron a llegar, se prepararon las cartas, el pueblo de Monción se tiró a las calles a firmar, a poner sus nombres, apellidos, cédulas y las firmas pidiendo al ministro de Cultura que se declarara. Se preparó pues, hablamos con diferentes grandes cocineros e inmediatamente nos hicieron llegar pues toda una serie de platos gourmet. Aquí por ejemplo se está haciendo un tipo de pizza que en lugar de tener pues la torta tradicional se está usando torta de casabe. Tenemos un casabe gourmet de producción, el cual puede tener almendras, avellanas, picante, ajonjolí, maní, en el renglón salado, cajuil salado, y en el renglón dulce, pues dulce de coco tierno, cajuil, guayaba, dulce de leche. El casabe se ha impuesto dentro de la cultura dominicana y ahora, por ejemplo, vas a grandes recepciones y los pasabocas, los pasatragos que te pasan son pequeñas torticas de casabe con una exquisitez que puede tener desde un caviar, quesos europeos, franceses, españoles, o sea, el casabe se utiliza como una forma de acompañamiento. Las sopas tradicionales que se acompañaban con pan, pues se están acompañando con casabe. El casabe entra en la vida nueva del dominicano y empieza ahora a producirse casabe en muchos otros lugares. De hecho, tenemos una propuesta para el pueblo de Monción, para los quemadores de casabe, para los grandes hornos que se están utilizando, utilizar el resto de la corteza de la yuca para así no darle una utilidad a ese desecho que por los componentes puede ser contaminante para la tierra, y de esta forma pues reutilizar todo y que no contamine. Está eso ya entregado por un grupo de ingenieros que diseñaron esos hornos de diferentes formatos. Entonces,
tan pronto entregamos las fotografías, los videos, las entrevistas, la sociedad dominicana apoya, hay cartas de adhesión y preparamos el inventario. Inmediatamente es entregado a Ernesto Torres Pereira. Ernesto Torres Pereira hace las traducciones en la UNESCO en París, en francés, inglés, me manda esos expedientes. Y como el casabe nos llega a nosotros como parte del proceso de poblamiento del arco antillano desde el delta, perdón, del delta del Orinoco, llega de la selva orinoco amazónica, de esa frontera de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, de esa zona Brasil, y se expande. Viene por todo el arco antillano. La datación más antigua que tenemos es 10.000 años antes de Cristo en Trinidad, en el arco antillano. Y a República Dominicana, a la isla la española, los grupos llegan 2.600 años antes de Cristo. Entonces, hemos encontrado burenes para la hechura de casabe en grupos pretaínos, lo hemos encontrado en grupos ostiones, que pueden llegar a tener hasta 1.000 años antes de los taínos en un momento dado. O sea, que todo el Caribe lo tiene. Hicimos contacto con un colega antropólogo en Aruba y hay grupos amerindios que todavía siguen produciendo casabe, aunque Aruba ya no produce casabe. El casabe es que les llega el casabe dominicano que llega a través de Miami. Y estos grupos amerindios siguen haciendo casabe aunque no pueden cultivar la yuca, que es algo espectacular. Teníamos planeado el que yo fuera en un momento a Aruba a ayudarlos a trabajar con el expediente, pero con el COVID aunque mantenemos el contacto, el COVID ha detenido todo este proceso. Y luego lo que hicimos, y que tú fuiste portador en un momento del inventario dominicano, inmediatamente lo mandamos a Venezuela, a Colombia, se lo entregamos a EUDA de Guatemala en el 9º encuentro gastronómico en La Habana, Cuba, donde estuvimos y donde hicimos pues una mesa específica fue sobre el casabe, lo cual fue maravilloso porque ahí vimos que todo el continente americano tiene más cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, tú sabías que evidentemente el 10º Seminario Gastronómico Excelencias, desafortunadamente, no lo hemos podido hacer este año, pero lo haremos el año que viene. O sea, ya hemos pasado este año, que va a pasar casi como un año del olvido y de la desgracia, evidentemente, pero sí nos pasará como un año rápido. Por lo tanto, el 10º aniversario de los seminarios de excelencias, del Grupo Excelencias y Excelencias Gourmet, se producirá el próximo año 2021, si Dios quiere, y la pandemia nos deja. Así que, sin interrumpirte en ello, sí me gustaría terminar con esta función, porque llevamos 19 minutos de conversación y hay muchos temas y tenemos una entrevista de 30 minutos. Así que es importante que podamos darle un poco más de ritmo para que nos cuentes más cosas. Bien, bueno, pues lo bueno es que el expediente, y tú fuiste portador, lo pudiste llevar en un momento al Perú, se lo mandamos a todos los países que lo solicitaron, porque la idea no es tener un foco, el casabe en Cuba, en República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico. No, la idea es crear la ruta cultural que significó el casabe y que sigue significando, porque cuando hubo el traslado, por ejemplo, de los grupos garífunas, los caribes colorados de las Antillas menores, y fueron llevados a Centroamérica, ellos llevaron el casabe y por lo tanto Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá, tienen casabe y es llevado por esos grupos. O sea, que a pesar de que no llegan con la expansión indígena, pero llegan con el traslado de esos grupos afrodescendientes y ya, digamos, mezclado pues con los caribes colorados, que fueron grandes guerreros. Entonces, es importantísimo.
Bueno, pues hay otros puntos que ahora podríamos tocar en estos 10 minutos que nos quedan de programa para que tú puedas exponer. La República Dominicana es una fuente inagotable de muchas cosas, sobre todo de lo que cultura, de esa cultura ancestral que está ahí retenida y que debe ser mostrada. ¿Cuál es tu labor en esa presentación al mundo de la cultura de la República Dominicana y fundamentalmente del patrimonio inmaterial, que es la parte que te corresponde? Sí. Cuando República Dominicana firma el convenio con la UNESCO de patrimonio, se hace signatario del convenio del patrimonio cultural y material, el requerimiento fundamental es la creación de un departamento de patrimonio cultural para ir ubicando las diferentes formas de manifestaciones, darle seguimiento a las propuestas. Tuvimos dos primeros proyectos que fueron muy rápidamente aceptados, que fue la tradición de los congos del Espíritu Santo de Villa Mella, que es una tradición que viene desde la colonia. La tradición del Espíritu Santo está muy enraizada en toda esa parte central, digamos, que se expande hacia el oeste de la isla, que va desde Villamella al norte de la ciudad de Santo Domingo hasta Cotuí, donde estuvieron las minas, las más grandes minas coloniales de oro de la isla y que aún siguen en producción. En esa cofradía, por ejemplo, de Cotuí, sale un Espíritu Santo peregrino, que es una paloma hecha en plata, y después cuando se va a la fiesta entra el Espíritu Santo en forma de paloma, pero en oro y con toques de tambores. Es tradicional. Yo he sido parte de la caballería que hereda el nieto de un nieto de un nieto de un nieto de un nieto. Y él hereda, y entonces él nos invita y nosotros fuimos a andar a caballo haciendo las rutas con la orquesta municipal, con las diferentes grupos tocando tambores, desfilando por la calle. Ahí se toman muy buenos alcoholes cuando uno va a eso y se fuman muy buenos puros dominicanos a caballo. Una pregunta importante. Estás hablando de Santo Domingo, ¿y qué me podrías hablar de la zona de la República Dominicana que se acerca más hacia Haití y del patrimonio inmaterial que no solamente llega a la cultura popular en la calle, sino también de esos orígenes que puede haber entre Haití y República Dominicana, donde se funden dos culturas en la frontera hacia ese lago Enriquillo que tiene tanta fuerza por ahí abajo, o la zona de Barahona? ¿Cómo se enraiza y qué elementos tenéis vosotros en la cultura en esa parte del país? Sí, es bien interesante porque siempre que hay un espacio fronterizo, siempre hay una alimentación y una retroalimentación por el contacto constante. Eso pasa en zonas de frontera. Es muy interesante porque, por ejemplo, cuando se hacen las celebraciones de Semana Santa, hay una tradición que es la tradición Rajá en la parte haitiana. La tradición Rajá son celebraciones a la vendimia, a la cosecha, a la bondad de la tierra de darnos el fruto, a la bondad de la mujer de darnos el hijo que va a mantener nuestro linaje, nuestra especie, nuestra familia. Y eso se mezcla al mismo tiempo pues con la muerte, vida, pasión, muerte de Cristo, que baja a los infiernos a imponer voluntad, que renace, que en un momento sube físicamente al cielo, tiene el proceso de la resurrección. O sea, todo eso se mezcla en un complejo espiritual que se llama el Rará, y salen esas cofradías en la parte haitiana, y en la parte dominicana el Rajá se transforma en Gaga. Pero bien, al llegar a la parte dominicana tenemos crónicas de India, donde celebraban la famosa fiesta de la Calentá, que decían que era tan pegajoso el ritmo de los tambores que hasta las monjas de clausura los bailaban en los conventos. Y eso está escrito.
y es un baile ventral. Hay un bastonero, hay bastoneros que van llevando, se bailan con los chon, con los palitos. Hay una corte donde esa corte tiene un emperador, tiene un ministro de defensa, de economía, tienen los mayores que son los bailarines, tienen las reinas, hay una corte. Y se le dedica normalmente a un espíritu, normalmente al espíritu protector del grupo específico. Oye, una pregunta. Yo quisiera, tú tienes una nueva ministra recién incorporada, con una capacidad impresionante de aprehensión y de conocimiento, y que le encantan, quizá por sus expresiones, las artes y la parte de la cultura que tú no me estás exponiendo ahora, sino es la parte del ballet, la parte de la danza, el teatro, todas estas actividades que se pueden hacer en la República Dominicana de una manera natural, y que muchas veces incluso los propios dominicanos conocen los teatros, los lugares donde se puede acudir a ver este tipo de actos. Y esto mismo, perdona que te centre un poco más en ello, va con el turismo. O sea, si el Ministerio de Turismo lo que está pretendiendo en estos momentos es abrir una República Dominicana mucho más amplia, mucho más asumidora de viajeros que deseen no solamente tostarse en la playa, que es una de las actividades más placenteras para el que tiene evidentemente un estrés de trabajo importante y quiere descansar, pero sino también quiere conocer una República Dominicana diferente. A través del Ministerio de Cultura, ¿hay alguna agencia de viajes o hay algún programa establecido de rutas, o tanto en época, como puede ser el verano, la primavera o sencillamente la Semana Santa, en las que tú puedes participar y hacer un recorrido seguro y un recorrido tranquilo y bien dirigido para poder conocer este tipo de actividades? ¿Existe en cada una de las regiones de la República Dominicana un departamento que pueda orientar a los posibles viajeros, tanto dominicanos como extranjeros, de lo que pueden encontrar y aprender en estos eventos y en estas fiestas? ¿Tú lo conoces? Sí, a nivel popular pues tiene gran difusión, pero es importante hacer notar que Santo Domingo, en sus grandes edificaciones teatrales y artísticas, tiene una temporada de música clásica con invitados nacionales e internacionales. Tenemos varios festivales de teatro. Tenemos un Festival Nacional de Teatro y un Festival Estudiantil de Juventud. Aparte de esa temporada sinfónica, tenemos grandes artistas del bel canto, de la música clásica. Acabamos la semana pasada de tener una apertura del Teatro Nacional con la gran virtuosa del violín, la gran violinista Isa Swash, que reside fundamentalmente en Inglaterra, pero que vive por tours en todo el mundo y que tiene asignado un pequeño Stradivarius por su virtuosismo musical, que es el que utiliza. Anteriormente tuvimos a la gran soprano Natalie Peñacomas, que vive también en Europa y que vino después de todos estos meses que tuvo que estar en Europa. Hicimos una pequeña presentación de su canto en el hub del Ministerio de Cultura, con una pequeña orquesta de cámara. ¿Cómo puede acceder una persona que vaya a Punta Cana, Puerto Plata, a La Romana, al lugar en el que esté y decir, voy a visitar Santo Domingo porque esta semana está Ahí es. Correcto. ¿Cómo Bien. lo puede hacer? Se está buscando preparar pues toda una serie de calendarización con las actividades, con los festivales, con las ferias del libro, las ferias regionales, los encuentros culturales de las diferentes provincias, calendarizar todo esto y que sea parte, digamos, de una propuesta turística cultural. Tenemos ahora también una propuesta de turismo religioso para las diferentes
grandes actividades que hay en las iglesias y en las diferentes catedrales en toda la geografía nacional. O sea, República Dominicana se está reinventando. El aspecto gastronómico, somos destino del Caribe, entonces hay una gran motivación de nuevo para ofrecer, se están readaptando los espacios en términos del volumen de comensales, el protocolo, etcétera, etcétera. El mundo ha cambiado y bueno, estamos ante esa expectativa y en organizar, y se está buscando pues hacer equipos con los diferentes ministerios para hacer propuestas mancomunadas que nos permitan asesorar nosotros a turismo, que turismo nos asesore a nosotros, hacer proyectos conjuntos y hacer el gran lanzamiento de la República Dominicana, destino del mundo. Muchas gracias por estas palabras tan bonitas que nos acabas de comentar. Pero también, ya por terminar, yo sé que en esta entrevista ha sido un poco más atípica de las que hacemos habitualmente. Nos hemos encontrado con un Geo Ripley muy conversador y un gran conocedor, evidentemente, de ese patrimonio inmaterial de la República Dominicana. Sí que es verdad que hemos terminado con la gastronomía, y en la gastronomía tendremos que decir, Santo Domingo es capital aún hoy es capital de la gastronomía del Caribe. Eso indica que evidentemente su riqueza no se queda solamente en las tradiciones de la cocina, como decían, gourmet, o de esa cocina tan avanzada, sino que la recuperación de los alimentos, como unos camarones de Sánchez, por ejemplo, o de cocineros como la chef Tita, que como Tita es una auténtica renovadora de la gastronomía de la República Dominicana y sobre todo una luchadora para recuperar esas tradiciones y conseguir que los agricultores empiecen a plantar, a sembrar alimentos que habían dejado de hacer porque no eran rentables. Y hoy, sin embargo, gracias a ella, se convierte en una motivación para que estas personas recuperen las tradiciones ancestrales, y ella, con otro grupo de restauradores, les compran esa producción, pudiendo ofrecer, evidentemente, a sus restaurantes estas comidas como algo novedoso. Y también, en tus obligaciones, yo creo que te queda una que está por encima, y es conseguir que esa sociedad dominicana tan exquisita, que le gusta comer en casa, la comida tradicional dominicana, cuando sale a la calle, estaba intentando comer una cocina mucho más internacional, desde la hamburguesa típica hasta irse a un Chateaubriand o a cualquiera de los procesos que se pueden hacer en la gastronomía muy afrancesada que se introdujo dentro del sector dominicano. Yo te invito a que tú ayudes también a todos estos cocineros, a esta Academia de Gastronomía de la República Dominicana, presidida por Luis Ros y con personalidades de lo más afamado de la República Dominicana, que están luchando de una forma altruista por poner la gastronomía más ancestral, más de fusión de la comida europea, de la comida española y de esa comida taína que podría haber en la República Dominicana, como los platos que el turista va a querer conocer cuando llegue a la República Dominicana, porque no va a ir a París a comerse una tortilla francesa, o no va a venir a Madrid a comerse una tortilla de patata, sino va a llegar a la República Dominicana para que no le den ni la tortilla francesa ni la tortilla de patata, le den un sancocho bien preparado. Y encima, cuando le vas a dar algo, se lo vas a dar apoyado en una torta de casabe que va a estar riquísima. Correcto. Sin más, te quiero agradecer este tiempo que nos has dedicado. Un honor para mí. Te quiero emplazar para otras nuevas entrevistas y que podamos tener una comunicación. Y que te indico y te invito a partir de hoy a que ese pueblo que participó tan activamente en la puesta en marcha del casabe como patrimonio inmaterial de la humanidad, ejemplo para otros muchos pueblos de Iberoamérica y países que tienen evidentemente el casabe como una de sus metas, pueda ser presentado a la revista Excelencias como Premios Excelencias 2020, si este año conseguimos que el casabe sea ya patrimonio inmaterial de la República Dominicana por la UNESCO. Si eso se consigue meterlo dentro del concepto de las rutas del casabe, a mí me gustaría que ese pueblo de gente buena, de empresarios,
y presididos y dirigidos por ti y por las personas que allí trabajaron en este proyecto, puedan ser presentados a Premios Excelencias 2020. Así que, sin más, nos despedimos de ti, de la República Dominicana y del hombre que desde Nigeria a Estados Unidos, pasando por Cuba, Jamaica, Haití y la República Dominicana, aparte de los muchos países de Iberoamérica que están ahí, nos da una lección de lo que es la alegría, el conocimiento, el emprendedurismo y, sobre todo, queridos amigos, de algo importante, la hermandad y la bondad. Geo Ripley se quedará siempre con nosotros. Así que invito a los dominicanos que le hagan ese honor a este señor que merece tantos honores. Dicen en mi país que honor a quien honor merece. Geo, hasta siempre. Un honor estar contigo siempre. Y gracias. Muchas gracias.